Para continuar en este momento, se debe entender por qué un cambio de frecuencia mental es verdaderamente sencillo. El problema no es complejo, no es complejo, no es difícil modificar la frecuencia mental de los habitantes, sobre todo si nos enfocamos al sector social óptimo para esta causa. Le voy a dar primero la referencia. Repito una vez más que nosotros no vamos a cambiar a un cierto sector social. El cambio social es muy difícil que se dé en ciertos rangos sociales. Por ejemplo, es difícil que se dé, obviamente, modificar la mentalidad de una persona muy distorsionada ya en cuanto a la escala de valores y la distorsión de los pensamientos, las ideas o el placer mismo. Son distorsiones que hace la mente del placer, distorsión de las ideas, distorsión de la percepción. Hay gente que ya tiene demasiados problemas en su estructura, en su sistema de creencias concretamente, y eso le hace percibir el mundo de una manera equivocada. De ahí se deriva obviamente su conducta. Sin embargo, hablemos por ejemplo del sector de la población que se dedica a la delincuencia. El cambio social realmente no empieza por ahí. Tampoco va a empezar un cambio social por el gobierno, ni por la clase política. En ocasiones tampoco por ciertos rangos sociales. No podemos arrancar, nos vamos a enfocar en un porcentaje muy grande de la sociedad que tiene las ganas de salir adelante, que tiene el buen ánimo de crecer en distintos sentidos. Y vamos a hablar concretamente ahorita, pensemos solo como un ejercicio ahorita, que le estoy explicando qué es y cómo debe verse un cambio social. No es cambiando a la gente que ya está con desviaciones psicológicas importantes, no es ahí, es cambiar a la gente como usted, como yo, la gente que quiere ganarse el pan con el sudor de su frente, que quiere aprender, que quiere tener mejores hijos, que está tratando de hacer ejercicio, de comer sanamente, de visitar algún museo, de ir al cine, de convivir con la familia, que tiene sus errores, claro, como todo mundo, que puede dejar el alcohol, por ejemplo, que puede dejar el cigarro, que puede hacer ejercicio, que puede hacer un esfuerzo por crecer económicamente y dejar de ser presa del contrabando, la piratería, etcétera, muchas cosas de este tipo. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se eleva la frecuencia mental? Contra lo que la gente cree, obviamente quien no sabe, ¿verdad? Cree que es muy difícil, tendremos que analizar en dónde radica el cambio de frecuencia. Para esto me quiero enfocar a la base de la cuna de nuestra cultura como mexicanos, como occidente, la cuna de la cultura occidental que es Grecia, Roma, es grecorromana, en una tradición judía, que puede ser judeocristiana en un momento dado. De ahí viene realmente todo este desarrollo de Occidente. Entonces, si analizamos bien la cultura, la educación en la antigüedad, cómo se enfocaba, cómo se dividía, vamos a dividir a la educación en dos. La educación se dividía en lo que era la necesidad primaria de la educación primaria, que se encargaba de la formación del ser. Y teníamos también la educación secundaria, que era de formación académica. Si se fija usted, son dos mundos completamente diferentes, totalmente distintos. En alguna ocasión veía una entrevista en un noticiero de una persona muy conocida en México, haciendo una entrevista al presidente de la República, y la entrevista decía que era una como crítica de por qué el presidente de la República había apostado a la guerra contra el narcotráfico en lugar de haberle apostado a la educación.
La respuesta del presidente me llamó la atención, y más me llamó la atención que el periodista quedara tan conforme con la respuesta, porque contesta el presidente de la República que sí, que también le ha apostado a la educación y que se han abierto 919 universidades en lo que va de su periodo. Y esto, obvio, haciendo referencia al combate a las drogas, al narcotráfico. Nada más que es interesante ver cómo el periodista que lo entrevistaba pues se quedó conforme, también el presidente, y no se dieron cuenta ninguno de los dos que esa no es la vía. Como usted también probablemente puede estar pensando que la educación es lo que salvará a México, mientras no se entienda qué educación, no se salva nadie, no México, no se salva el mundo. Porque si repetimos y recurrimos otra vez a analizar esta primera educación formativa del ser o la segunda educación formativa académica, entonces podemos observar que existe hoy por hoy un desequilibrio espantoso, un desequilibrio catastrófico entre el profesionista, que es lo que hace la formación académica. Las universidades son fábricas de títulos, no fábricas de humanos. No forman al ser humano, solamente son fábricas de títulos. Por eso podemos observar en ocasiones un desequilibrio tan brutal. Por ejemplo, un médico que es verdaderamente bueno en lo que hace, un cirujano extraordinario, pero que está mandando cirugías porque tiene que pagar sus tarjetas de crédito, por dar un ejemplo. O ingenieros, arquitectos que construyen edificios y explotan a la gente que trabaja con ellos brutalmente para llevar cada vez más centavos a sus bolsas, o meten materiales de baja calidad en los edificios para ahorrarse dinero y tener más ganancia, o abogados que tienen hasta maestría y doctorado y pues no dejan de manejar corrupción y un montón de cosas y no luchan por mejorar el mundo. No, por ahí una frase que en México no se litiga, se negocia cuando estamos hablando de leyes. Entonces, tenemos profesionistas de muy alto nivel que sufren o padecen alcoholismo, depresión, algunos tienen cierta postura de ser controladores o controladoras con la pareja, hasta golpeadores. Pero eso sí, como profesionistas son unas grandes personas, aunque como seres humanos no valgan nada. Entonces, este desequilibrio es porque se ha enfocado la humanidad a esta segunda educación, donde se forma académicamente a un ser humano, a un individuo, con mucha cultura, sí, podrá saber mucho y viajar mucho y haber visto las pirámides y haber estado en la muralla china y regresar a su país siendo muy culto. Lástima que como persona no es ético. Entonces, en la primera educación es la que se ha olvidado por completo. Y le voy a poner una muestra ahora mismo con usted que me está viendo. La primera educación se ha olvidado. No se forma el ser, de tal manera que no hay ética y no hay escala de valores correcta. Pero eso sí, todo el mundo critica y todo el mundo habla de la escala de valores. Le voy a poner a usted un ejemplo para que vea, para que note cómo hace falta brutalmente la primera educación. Primero hablemos de cuánta gente puede definir con claridad, conoce a la perfección simplemente la definición de la palabra ética. Empecemos por ahí. Usted sea honesto en este momento. ¿Usted puede definir qué es la ética? ¿No lo sabe? ¿Sabe que es a ciencia cierta la ética? ¿Por qué es necesaria para la vida de un individuo? Y de ahí vamos a hablar de algo interesantísimo. Primero le doy un ejemplo. ¿Sabe cómo defino yo a los libros clásicos? Ya ve, hay literatura clásica, los libros clásicos. ¿Sabe cómo los defino? Como un libro del que todo mundo habla, un libro que todo mundo conoce, pero que nadie ha leído. Eso es un clásico, un libro clásico. Empecemos con la Biblia. Todo mundo la conoce, pero ¿qué porcentaje la ha leído? Hablemos de Moby Dick, cuando hacen el chiste, Los Tres Mosqueteros y 20 años después, Crimen y Castigo,
el mismísimo Don Quijote de la Mancha, por dar ejemplos. El Principito, para hacer algo sencillo. Entonces, un libro clásico es del que todo el mundo habla, pero nadie ha leído. Así, en nuestra plática cotidiana de todos los días, hay una cosa que le llamo yo los temas clásicos, clásico que sale en la plática de la familia, en la plática de amistades, clásico, los valores se están perdiendo. Los valores se están perdiendo. Qué barbaridad, los valores se están perdiendo. Perfecto, defina usted en este momento qué es un valor. ¿Sabe qué son los valores? ¿Realmente los puede definir? ¿Cómo el cerebro humano, cómo la psicología le asigna valor a las cosas? ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona esto para asignar valor a las cosas? ¿Lo sabe usted? Porque si no lo sabe, no entiendo cómo puede estar trasladando en la primera educación una escala de valores correcta a sus hijos. Y le voy a poner más ejemplos. Si hasta el momento no ha podido definir la ética, no puede definir qué es un valor y no sabe por qué un cerebro le asigna valor a las cosas, menos se va a entender que el cerebro divide dos mundos. Divide el mundo del cuerpo físico. Vamos a hacerlo así. El cerebro, vamos a entender a la existencia dividida en dos dimensiones. La dimensión del cuerpo, donde podemos hablar del culto al cuerpo, y la dimensión mental, la dimensión psicológica. Entonces, fíjese bien, los valores se van a dividir en los valores físicos, es decir, cuánto vale una casa y por qué vale una casa, cuánto vale un coche y por qué vale un coche, la salud misma del cuerpo, que es un valor físico, la unión familiar, que es un valor físico, por ejemplo, casa, vestido, sustento, una buena escuela, por ejemplo, un círculo social sano, hacer ejercicio, el cuerpo estético, un viaje, un festejo, todas estas cosas. Y vamos a hablar también de los valores psicológicos, los valores mentales, los valores abstractos, los que verdaderamente nos rigen a la especie humana como única especie en el planeta Tierra dirigida por los valores abstractos. ¿Cuáles son? Para empezar, para encabezarlos, la tríada que nos hace humanos: dignidad, respeto y honor. Esta tríada que nos hace humanos, dignidad, respeto y honor, pertenece al lado de los valores mentales, de los abstractos. Usted es muy diferente, una dignidad de un concreto. Por ejemplo, un concreto es un árbol. Usted puede dibujar un árbol, puede dibujar una taza, puede dibujar un cinturón, son concretos. Pero puede dibujar el honor. ¿De qué color es el honor? ¿Azul o naranja? ¿O qué forma tiene? ¿Cuadrada, circular? ¿Cómo dibuja el honor? Nota que el honor ni siquiera lo puede ver en su mente, no lo puede concebir. El honor es una abstracción que nada más una mente humana puede generar. Sin embargo, nos rige como individuo, como familia, como sociedad, como humanidad. Por tanto, el que desconozca la abstracción llamada honor no puede ser autorregulada su conducta por esta definición de honor, porque no la conoce. Así como quien no conoce la dignidad y no la puede definir ahora mismo en este acto, me pregunto, si no la puede definir, ¿qué le va a trasladar a los hijos? Entonces, voy a explicar, y ahorita de una vez, con lo que voy a explicar, quiero que note cómo se va a cambiar la frecuencia mental en usted. De una vez lo aprovecho como ejercicio. Voy a explicarle ampliamente los valores para que vea qué es exactamente, cómo se mueve, qué es la dignidad, qué es el respeto, qué es el honor, cómo se ha desajustado la escala de valores, por qué se ha desajustado y luego cómo se ajusta. Y usted se va a dar cuenta que su frecuencia mental va a sufrir un cambio para bien, un incremento. Y esto trasladado a un grupo social empieza un cambio social. Ponga mucha atención, voy a comenzar.